principios bioéticos. Eso no quiere decir que no exista más. Hay 4 principios bioéticos importantes. Tienes la autonomía, tienes la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Por ende, la confidencialidad que está abajo no la menciona como los 4 principios de bioética, en este caso, más importantes. Entonces, cuando los autores plantearon esta pregunta, yo entiendo que se basaron a los 4 principios bioéticos, porque ellos colocan como clave la C. Pese a que lo más lógico sería la D, ¿no? Que es la confidencialidad, ¿no? Pero no lo consideran como, la confidencialidad no es considerado como un principio bioético principal. Estos 4 sí. Préstame atención porque prácticamente al entender estos 4 principios bioéticos van a salir todas las preguntas. Cuando hablamos del principio bioético de autonomía, ¿a qué hacemos referencia? La autonomía tiene que ver mucho con el paciente. Este va a tener mucho que ver con el paciente. ¿Qué quiere decir? Que básicamente es respetar la decisión informada del paciente. O sea, la autonomía, este principio bioético va a tener netamente que ver con el paciente, ¿correcto? Luego vamos a tener la beneficencia. En este caso, la beneficencia va a ser básicamente actuar siempre buscando el mayor beneficio para el paciente, ¿correcto? Esto es de parte del profesional de la salud que tiene que buscar siempre el mayor beneficio hacia el paciente. ¿Y qué sería la no maleficencia? Básicamente es evitar o causar daño, ¿correcto? Y justicia, la justicia vendría a ser lo que es un trato equitativo, una distribución justa de recursos. ¿Cuándo, por ejemplo, hablaríamos de autonomía? Cuando hablamos también del paciente, cuando el paciente, por ejemplo, puede comprender en este caso, las condiciones de su propia enfermedad, motivo religioso, y desea o rechaza, en este caso, la medicación o el tratamiento. Pero es por decisión del paciente y eso debe de respetarse porque se sigue bajo el principio de autonomía. Entonces, mira, paciente competente rechaza una transfusión sanguínea por motivos religiosos y se respeta su decisión tras explicarse riesgo-beneficio. Un claro ejemplo son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por su religión, ellos no aceptan transfusión sanguínea. Si tuvieras un paciente de testigo de Jehová al cual se requiere que se le transfunda sangre, y el paciente rechaza la transfusión, en estos casos prima la autonomía, o sea, tiene que respetar la decisión del paciente. ¿Correcto? Listo. Ahora, beneficencia dijimos que tenía que ver mucho con lo que hablaba, lo que es el del personal, ¿no? El personal de salud busca el mayor beneficio al paciente. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando indicamos tratamiento antibiótico adecuado para una neumonía, ¿no? Y seguimiento para asegurar su mejoría. Por ejemplo, yo tengo a mi paciente, no lo acabo de diagnosticar de neumonía, entonces tengo que indicarle su tratamiento, tengo que indicarle, hacerle su seguimiento. Ahí yo busco el mayor beneficio a mi paciente, que este paciente se recupere, que no se me complique, que no fallezca. Entonces, eso es el principio de beneficencia. Ahora, cuando hablamos de no maleficencia, colegas, básicamente lo que es evitar el daño. ¿Qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, no prescribir un fármaco contraindicado. Por ejemplo, ¿no? Si mi paciente sufre de gastritis, que yo le prescribo un AINE. Básicamente lo que estaría haciendo es ocasionándole un daño. Lo que se quiere básicamente es evitar un daño, ¿no? No prescribir un fármaco contraindicado, ¿no? Por ejemplo, un AINE en una úlcera activa, ¿no? Para evitar el sangrado. Por ejemplo, que mi paciente sea alérgico a la penicilina y yo le dé amoxicilina. Correcto. Ese es el principio de no maleficencia, evitar causar daño. Con respecto a un paciente inconsciente, ya, ahorita les voy a explicar eso, ¿ya? Justicia. ¿Qué sería justicia? Un trato equitativo, una distribución justa de los recursos. Por ejemplo, priorizar atención por gravedad, el triaje, no por idiomas, no por apariencias, no por conocidos. Ese es algo de justicia. Ejemplo, existe un desastre natural.
En el desastre natural, lo que hacemos, ¿cómo clasificamos a los pacientes? Por un triaje y de acuerdo a orden de prioridad, independientemente de cómo esté el paciente, si sea conocido o sea, no sea conocido, sea una persona importante, el trato es igual para todos. Esa es justicia. Ahora, por ahí en el chat vi, si en caso que el paciente esté inconsciente y necesita transfusión sanguínea y es testigo de Jehová, ¿cómo se procede? Ya. Cuando existe una emergencia, cuando existe una verdadera emergencia donde se sabe que peligra netamente la vida del paciente, aquí ya no se necesita el consentimiento del paciente. Basta el consentimiento del personal de salud para poder actuar. Solo en caso que el paciente no tenga la capacidad de poder decidir por sí mismo y no se encuentre un familiar el cual pueda decidir por él. Típico paciente NN que llega a emergencia. ¿Necesita transfusión sanguínea inmediata? ¿El personal de salud puede hacerlo? Sí puede hacerlo, solo en esos casos particulares. Pero si no estuviera el caso de ser una emergencia y hubiera familiares, no puede el personal de salud tomar la decisión. Debe respetarse y seguirse el principio de autonomía del paciente. ¿Correcto? Entonces, básicamente, lo que hace nuestra pregunta, ¿no? En el servicio de farmacia, un paciente, ¿no? Básicamente, acá la respuesta es no maleficencia porque está guiándose bajo los 4 principios, ¿ya? Principios principales de bioética. Por eso es la respuesta, porque se está guiando no tanto a confidencialidad, porque la confidencialidad no es tanto un principio de bioética, ¿correcto? Entonces, continuamos. Bueno, eso ya la deben de saber definitivamente, porque ya les expliqué. ¿Cuál sería la clave? Por ahí preguntan cuál es la diferencia entre justicia y diversidad cultural. Más adelante vamos a ver ejemplos de diversidad cultural, no se preocupen, más adelante vamos a ver. Todos dicen de justicia. Bueno, en un centro de salud ubicado en Lima, ¿no? Metropolitana, el encargado de la dispensación de medicamentos realiza un maltrato, ¿no? Durante la atención a un paciente quechua hablante. ¿Qué principio de bioética estaría incurriendo? Básicamente, lo que se ve en Lima es la discriminación, ¿no? Discriminación, ya sea por ser, en este caso, quechua hablante, ¿no? Paciente procedente de zonas andinas, ¿no? De zonas andinas. Entonces, al no darle un trato igual que a una persona, digamos, de la costa, por él ser de la sierra o de las regiones andinas, estaríamos violando definitivamente el principio de justicia. Ya les había dicho, ¿qué les había dicho de justicia? Que justicia que era trato equitativo. Era un trato equitativo. ¿Qué más? ¿Qué incluye esto? La no discriminación. La no discriminación. ¿Qué más? Y acceso igual, ¿no? Igual a los servicios de salud. Que tenga el mismo acceso que los demás, en este caso que los demás. De eso estaríamos hablando, ¿no? Por sus derechos. Entonces, básicamente eso es un principio de justicia, ¿no? Igual, ahí tienes la respuesta, definitivamente es justicia. Ya habíamos hablado qué es la justicia, es el trato equitativo, es la no discriminación y el acceso en igualdad. El maltratar por un idioma, en este caso por ser quechua hablante, o por su cultura o creencia, estaremos, en este caso, es una discriminación y se vulnera el trato justo. Por eso, en este caso, el principio que se viola es de justicia. Individualidad no es un principio bioético, es lo primero que debes saber, entonces no tiene nada que ver. Discriminación, sí es cierto, se está cometiendo discriminación, pero básicamente lo que te está preguntando es, ¿qué principio bioético? Ya les había dicho 4 principios bioéticos.
¿La discriminación está dentro de los principios bióticos? Básicamente no, porque la discriminación lo que va a describir es la conducta, en este caso del personal de salud, ¿no? La beneficencia. En este caso, la beneficencia se afecta porque no se busca el bien del paciente, ¿no? Pero no es el núcleo en sí. Se puede afectar, pero básicamente no, pues no, porque la beneficencia es siempre buscar el bien del paciente, correcto. Pero básicamente no es el núcleo o el tema en que se está centrando, ¿no? Solo hay cuatro principios de bioética. Uy, acá no está el efecto, ¿no? Ahí está. Ya. Bueno, la pregunta cuatro ya está respondida, ¿no? Pero igual léanlo y analícenlo, por favor. ¿Qué opinan? ¿Alguien tiene alguna idea? Puede responder en el chat. Listo. Mira, en el ámbito de la pertinencia cultural e inclusión nos dice que comunidades son prioridad A por parte de las autoridades para la intervención sobre establecimientos de salud que atienden mayoritariamente a estas poblaciones. Ahora, el Estado ya tiene establecido quiénes son prioridad A. Si bien es cierto, cuando hablamos de prioridad A, nos referimos exclusivamente a la gente de la Amazonía, a la gente de la selva, ¿correcto? A la gente de la selva. ¿Por qué? En la selva hay tribus, ¿no? Poblaciones indígenas que el Estado los protege y ellos son prioridad A, netamente. Ahora usted me podrá decir, afrodescendientes, ya, no es que no sean importantes, claro que sí, pero no van a corresponder a la prioridad A. En la zona costera incluso te ponen, ¿no? Aymaras, que son prácticamente los aymaras, no es que no sean prioridad, también van a ser prioridad, pero en zona costera, un momento, en zona costera no, pues no, son más que todos los aymaras son de zonas altoandinas, ¿no? Del altiplano. Quechua en zonas andinas también es prioridad, pero no es prioridad A. Los que van a pasar como, claro, son prioridad B, muy bien, son prioridad B. Los que van a pasar netamente a prioridad A, y es más, van a tener hasta su propia universidad. El que, bueno, yo particularmente he tenido la experiencia personal de que mi puesto de salud ha sido con pertinencia cultural. Yo tenía una comunidad nativa, en este caso los Shipibo Conibo. Ellos, para que tú los puedas atender a ellos, a los atiendes en su idioma, en su dialecto, bajo sus creencias, respetas mucho a ellos. Y es más, el Estado los protege. Incluso en la selva ellos tienen sus propias universidades, las universidades andinas, que son exclusivamente para ellos. Me dejo entender donde quizás nosotros usemos el término coloquial sin generar discriminación. Nosotros, personas comunes, por decirlo así, no podemos acceder a ese tipo de educación. En cambio, el Estado, por no discriminarlos, les crea universidades propias para ellos, para que ellos se puedan educar. Entonces, básicamente, el ser de una comunidad nativa les da muchos beneficios y ellos, al menos los de las zonas amazónicas, son prioridad A. Entonces, vamos a ver que todos los pueblos indígenas originarios, ¿no? Van a ser prioridad A, ¿ya? Recuérdate, son A de Amazonía, nunca te olvides, ¿ya? Prioridad A de Amazonía. Prioridad A de Amazonía, ¿correcto? Esas son prioridades. Continuamos. ¿Por qué opinan de la pregunta?
Por ahí respondieron la A. ¿Qué nos dice? Un equipo de profesionales sanitarios llega a brindar, ¿no?, servicio a una zona rural, donde solo se brindaba atención sanitaria por el curandero local, quien acaba de fallecer sin dejar sucesor. ¿Qué modalidad en este caso debe de continuarse, ¿no?, con respecto al servicio de salud? Básicamente, al ya no haber un sucesor, en este caso del curandero, lo que se tiene que hacer es una sustitución. ¿Qué es la sustitución? Básicamente lo que es un reemplazo, en este caso, del sistema, ¿no? Se hace lo que es un reemplazo del sistema. ¿Y qué es sincretismo? El sincretismo vendría a ser la mezcla de las prácticas. Ejemplo, por ejemplo, que se trabaje en conjunto con el curandero. Se estaría trabajando ambos sistemas, ¿no? Eso sería un sincretismo. Y la simbiosis básicamente va a ser la convivencia cooperativa. La convivencia cooperativa, ¿no? Es decir, se complementan, se mejoran. Eso es una simbiosis. Y el rechazo, bueno, vendría a ser en este caso la negación, ¿no? Entonces, si en la pregunta lo que me dice es básicamente lo que yo tengo que hacer es la sustitución de todo un sistema de salud al cual esta población estuvo acostumbrado y al fallecer, en este caso, el curandero y no haber sucesor, pues hay que sustituir todo tu sistema de salud. Acá, como ya lo habíamos explicado, la respuesta va a ser sustitución. Ya, como decía, sustitución en el proceso donde un sistema reemplaza a otro, ¿no? Sincretismo, ya habíamos dicho, mezcla de prácticas. Simbiosis, la convivencia cooperativa, se complementan, ¿no? Se sostienen mutuamente. El rechazo vendría a ser que la comunidad rechace, en este caso, el sistema nuevo, ¿no? Básicamente es eso. Continuamos. ¿Qué opinan? La A, por ahí han respondido. ¿Alguien tiene otra idea? Por ahí han dicho la B, la C. Ya, analicemos la pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el paso indicado en el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud para el desarrollo de un diálogo intercultural en salud? Básicamente lo que buscamos son los pasos, ¿no? Identificar a los actores sociales, me dice, ¿no? Identificar a los actores sociales que participen en el diálogo. Digamos que identificarlos es parte del proceso, porque para que yo obtenga un diálogo, básicamente lo que tengo que hacer es identificar, ¿no? En este caso, las personas con las que se debe de conversar, dialogar, ¿no? Reunir a los representantes del sector de salud y del gobierno regional. El reunirlos por sí solo no garantiza de que exista un diálogo, no me garantiza, no garantiza, ¿no? Ahora, priorizar problemas identificados por cada actor social, digamos que eso se vendría a hacer después, ¿sí? Obvio que una vez del diálogo yo tengo que priorizar, ¿no? Entonces ya viene después. Elaborar el perfil de los facilitadores interculturales. El diálogo intercultural en salud
requiere la conducción, mediación y comunicación afectiva. Es decir, me va a definir el perfil, en este caso, del facilitador con respecto a su idioma, ¿no? A sus habilidades de mediación, a su manejo del conflicto. Esto va a ser clave para que el proceso funcione y genere acuerdos. Por eso primero tengo que elaborar el perfil de los facilitadores interculturales, ¿no? O sea, las personas que se van a involucrar en este conjunto, ¿correcto? Entonces, y esa va a ser la clave. Igual al costado vas a tener su explicación, como ya habíamos dicho. ¿Por qué es la respuesta correcta? Porque básicamente el diálogo intercultural en salud lo que va a buscar o va a requerir de quién? De una buena conducción, de una buena mediación, de una comunicación afectiva. Todo esto define un perfil, en este caso de un facilitador. ¿Cómo? Tiene que haber mucho con lo que es el idioma, la legitimidad comunitaria, las habilidades de la mediación, el manejo de conflictos, ¿no? Ya habíamos dicho que la A no podría ser que se identificar a los actores sociales porque es parte del proceso, ¿no? Hay que identificarlos, ¿no? Reunir a los representantes, podemos reunirlos, pero si es que no tienen una buena comunicación o no es dentro de los representantes, no existe alguien que pueda representar adecuadamente a la comunidad, pues no podría garantizarnos de por sí solo el diálogo. Priorizar problemas, claro, una vez que se suscite en este caso la reunión, el diálogo intercultural, obvio que en ahí se tiene que hablar recién de la prioridad de los problemas, o sea, eso viene después. Continuamos. ¿Hay que opinar? Justicia y equidad, por ahí dicen, todos opinan lo mismo, ¿no? No. Dice, la obstetra del establecimiento de salud de Arequipa recibe a una mujer de 28 años, quechua-hablante, en trabajo de parto. Se presenta, la saluda y le brinda atención del parto con adecuada intercultural. ¿A qué principio ético como servidor público alude el actuar? Definitivamente, justicia y equidad. Ahora, ¿por qué no podría ser lealtad y obediencia? ¿A qué hacemos referencia a la lealtad y la obediencia? ¿No? Más que todo es al cumplimiento de normas, ¿no? De órdenes legítimas, ¿no? Acá tendríamos que poner cumplimiento de normas, ¿no? Luego, tenemos eficacia. ¿Qué entienden por eficacia? Es un buen uso de los recursos, ¿no? De los recursos, como por ejemplo, también puede ser del tiempo. Y responsabilidad, eso más que todo es sobre el cumplimiento, diligencias, ¿no? Es algo muy genérico, ¿ya? Cumplimiento, ¿no? Entonces, justicia y equidad vendría a ser porque al abordar como servidor público una atención que debe asegurar un trato justo, un trato a un acceso equitativo, ¿no? En este caso, la obstetra, pues básicamente al recibir a este paciente quechua hablante, pues le da un trato justo, un trato equitativo, ¿no? Entonces, no hay esa discriminación, ya sea por su dialecto o por su creencia cultural, ¿no? Entonces, vendría a ser la respuesta correcta. Acá igual ya te había dicho, mira, la atención debe asegurar trato justo y acceso equitativo, ¿no? La adecuación intercultural por el idioma, trato, prácticas aceptables, ¿no? Básicamente lo que buscamos es reducir barreras. La lealtad y obediencia, ya te había dicho que mayormente se relaciona con el cumplimiento de normas. La eficacia es un buen uso de los recursos y el tiempo. La responsabilidad es más genérico. Continuamos. ¿Qué opinan?
La D, por ahí todos coinciden con la D. Un establecimiento de salud con pertinencia intercultural certificado, o sea, ya pasó su evaluación. ¿Qué acciones deben evitarse? Evitarse, ¿no? O sea, que no se deben hacer por parte del personal sanitario. Portar vestimentas similares a a los pobladores. ¿Qué opinan de eso? Esto es todo lo contrario, es una estrategia. ¿Que sí se aplica? Claro, sí se aplica. Es más, los establecimientos de salud que, por ejemplo, que son los Chipigo conmigo, hasta los mismos colores, los mismas, hasta sus colores, su idioma, su forma de escritura está en el mismo puesto de salud, o sea, sí se adapta, incluso la vestimenta. Ahora, ¿qué más nos dice? Recomendar infusiones medicinales autóctonas, ¿no? Recomendar infusiones medicinales autóctonas. ¿Qué opinan de eso? Lo que se hace con esta población no es decirle, no tomes tus infusiones. Básicamente lo que hacemos con ellos, por respetar su creencia y su cultura, lo hacemos como un complemento, siempre y cuando sea seguro. Es como un complemento. Podríamos decirle, señora, puede usted tomar esta medicina, pero también podría complementarlo con sus vegetales. Básicamente uso el término vegetales porque la población netamente de la selva utiliza bastante ese término para referirse a, en este caso, a medicinas autóctonas de allá. Derivar al paciente a un curandero local, definitivamente eso es lo que definitivamente no vamos a hacer, ¿no? Formalmente no es algo que va a proceder, no es algo que se hace, no se hace, no se hace, ¿no? Y realizar rituales similares al curandero, ¿no? Definitivamente, cuando el hecho de que el establecimiento de salud tenga certificación intercultural, no quiere decir que nos comportemos como un curandero, ¿correcto? No podemos en este caso suplantar acciones. Por eso es que, ¿qué acción debe evitarse? Básicamente es realizar rituales similares al curandero. Porque eso, ¿qué sería? Suplantar, ¿cierto? Y nosotros no buscamos eso. Cuando un establecimiento de salud tiene una certificación intercultural, lo que básicamente significa es adecuar la atención y articular respetuosamente con prácticas locales. Como por ejemplo, podemos hablarles en su mismo idioma cuando llegan al establecimiento de salud. Otro, podemos quizás en el establecimiento de salud colocar colores, gráficos, idiomas que se relacionen en base a ellos. Eso indica respetar. Pero no me voy a poner a hacer pues lo que hace el curandero, entonces no habría lógica, ahí estaríamos suplantando, ¿correcto? Entonces definitivamente la clave va a ser realizar rituales similares al curandero, porque como ya les había mencionado, un establecimiento de salud con pertinencia cultural, lo que básicamente va a hacer es adecuar, ¿no?, la atención, la articulación respetuosa con prácticas locales, sin suplantar roles tradicionales. Esto se incluye hacer rituales. Vestimentas similares, esto sí se hace, es una parte de una estrategia. Recomendación de infusiones, ya les había dicho, es como un complemento. Derivar al curandero, pues formalmente no es algo que vaya a proceder. No vamos a hacer eso, ¿no? Continuamos. ¿Qué opina? ¿Alguien? La A por ahí, la B han dicho. La A. Bueno, un equipo de profesionales sanitarios llega a brindar un servicio a una zona rural, ¿no?, donde solo se brindaba atención sanitaria por el curandero local, quien acaba de fallecer.
¿Qué acción debe priorizar el líder de equipo para prevenir conflictos con la población? Básicamente lo que queremos hacer es que una población que estuvo acostumbrada a un tipo de atención en salud y básicamente qué tenemos que hacer para evitar conflictos con ellos, es lo que nos está preguntando. Nos dice, validar eficacia de las prácticas tradicionales. Si yo me pongo a la población a decirle que lo que estaban haciendo estaba bien o mal, ¿qué voy a generar? Implica, en este caso, generar conflictos, ¿no? Estaría generando conflicto. Al criticarlos, generaría conflicto, ¿no? Básicamente lo que quiero yo hacer es prevenir el conflicto. Yo sí les diría, ¿no? Comienzo a hacer mi difusión, ¿no? De la población que la medicina científica es más segura. ¿Qué genero? Si yo le digo eso a la población, va a generar conflicto. Informar a la población de la transición al nuevo sistema médico que se implementará. Esto vendría a ser ya después, pero primero hay que asegurar que no haya rechazo, ¿correcto? Lo podríamos hacer después, ¿no? Básicamente lo que yo tengo que hacer es recalcar a su equipo sobre el respeto de las prácticas de la medicina de la zona. O sea, con todo mi equipo yo tengo que decirle, ¿sabes qué? Acá existió otro tipo de trato en salud. Lo que yo tengo que hacer con mi equipo, trabajar y recalcarles que exista bastante respeto y reconocimiento. Reconocimiento a las prácticas locales. A las prácticas locales de esa comunidad. No, básicamente es lo que yo tengo que hacer para evitar conflicto o rechazos de esa población. Entonces, como ya lo habíamos hablado, un choque cultural puede generar resistencia y conflicto. En este caso, la medida más adecuada va a ser generar o fomentar el respeto y el reconocimiento a sus prácticas locales. Y de esa manera evitar este rechazo. Ahora, si yo me pongo a validar la eficacia, que esto implica prácticamente argumentar una efectividad, un rechazo, ¿no? Quizás a la población le incomode, ¿no? El que yo les diga a ver si lo que estaban haciendo estaba bien o estaba mal, ¿no? Entonces, es más que todo como una crítica. La medicina científica es más segura, ¿no? Si yo les digo eso, pucha, sería peor todavía, ¿no? Informar sobre una transición puede ser necesario, pero debe hacerse ya después. Lo haríamos después. Continuamos. Por ahí han dicho la B. ¿Alguien todos la B? En un centro de salud donde se desea validar y certificar la pertinencia cultural, ¿qué porcentaje mínimo de requisitos con respecto del total deben de cumplirse? Para la calificación y certificación se requiere cumplir con un requisito mínimo, un umbral mínimo de criterios. Estos van a abarcar sobre un lineamientos estándares van a estar, que involucran el 80%. Correcto. El 33, el 50% son porcentajes, en este caso insuficientes, insuficientes. ¿Y qué opinan del 100%? La pregunta es, ¿qué porcentaje mínimo? El mínimo es el 80. Al decir al 100%, si yo digo el 100% sería el mínimo, no es el mínimo, pues. No es el mínimo. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje es el mínimo? No necesariamente deben de llegar al 100%, ya solo con el 80% ya en este caso los centros de salud o puestos de salud que tengan pertinencia cultural ya se certifican. Pero sí son constantemente evaluados, ¿no? La idea es que a través del tiempo ellos básicamente cada vez lo implementen más, ¿no? El objetivo es llegar al 100% definitivamente, pero no,
Sería ilógico llegar al 100%. Entonces, obvio es el 80%, ya lo habíamos conversado, ¿no? Para cumplir, ¿no?, la calificación y certificación se requiere cumplir con un umbral mínimo de criterios. El estándar mínimo según norma es el 80%. El 33 y el 50 no son, son porcentajes insuficientes. El 100% no es el mínimo, sería la perfección, ¿no? Bueno, continuamos. Ajá. Es una pregunta un poco interesante, ¿no? ¿Qué opina? ¿Qué es lo que le falta mucho al país, al Perú? ¿El Perú en qué estaba? Y solo que tiene que hacer el Perú copiar, ¿no? Sistemas de salud de otros países, ¿no? Aunque eso ya está cambiando mucho, pero aún seguimos copiando. ¿Qué opina? Por ahí dijeron la A, falta de control y reglamentos de productos herbarios, o sea, de sus vegetales. Mm, ¿Qué opinan de eso? Eso sería más como una fiscalización, ¿no? De las plantas medicinales, ¿no? Una fiscalización. Ahora han dicho la D, falta de apoyo financiero en la investigación. ¿Cuál es la mayor dificultad que afronta el Estado en lo concerniente a cuestiones normativas relacionadas con la práctica de la medicina tradicional y complementaria? Mm, si bien es cierto, esto hace referencia al dinero, pues, ¿no? Al dinero, a los presupuestos. Muchos de estos lugares o establecimientos tienen su presupuesto, pero a veces no lo distribuyen equitativamente. Pero lo que algo falta bastante en el Perú, y más que todo en nuestras zonas altoandinas, zonas amazónicas, es falta datos de investigación. Falta datos de investigación. Correcto. ¿Por qué? Se necesita, en este caso, evidencia, evidencia para que luego puedan elaborarse las guías, ¿no? Las guías. ¿Para qué? Para que puedan fijarse, en este caso, estándares, ¿no? Fijar estándares, para que puedan fijarse estándares. Si yo no tengo investigación, no sé cómo actúa este producto o este medicamento en mi población, yo no sé cómo mi población responde, porque no hago un proceso de investigación, entonces definitivamente no voy a poder elaborar guías, no voy a poder fijar estándares ni controlar riesgos. Es la principal dificultad en este caso de la norma. Porque para yo poder elaborar una guía necesito mínimo una evidencia mínima, ¿no?, sobre la seguridad, la eficacia, la dosis, los efectos adversos, las interacciones que se puedan presentar. Muchas veces en casa alguien presenta un efecto adverso, pero se reporta, no se reporta. O sea, no existe una evidencia. Entonces, básicamente lo que le hace falta al país, en este caso, es falta de datos de investigación, ¿ya? Falta de datos de investigación. Entonces, continuamos. Básicamente ya les he dicho, ¿no? Para normas, ¿no? Para normas regulares, prácticas y productos de medicina tradicional o complementaria, el Estado, ¿qué necesita? Necesita de evidencia mínima sobre la seguridad y eficacia de las dosis, efectos adversos e interacciones. Cuando faltan estos datos de investigación, va a ser difícil elaborar guías, aprobar usos, fijar estándares y controlar riesgos. Va a ser la principal dificultad normativa.
Entonces, control, ya les he dicho, más que todo es fiscalización, control de publicidad. Bueno, eh, es bueno regular los mensajes engañosos, ¿no? Pero no es lo importante. Financiamiento es parte de lo que es el presupuesto. Continuamos. ¿Qué opinan? Por ahí han dicho la B. Interculturalidad hace referencia generalmente a la seguridad, a la efectividad, a la oportunidad continua y de satisfacción. Pero acá nos está hablando básicamente de algo geográfico, ¿no? También habla de culturales, ¿no? Algo un poco más global. Si nosotros hablamos de interculturalidad, estaríamos hablando de adecuar la atención a diversas culturas y diversos idiomas, ¿no? Atención a culturas, puede ser idiomas, ¿no? Podemos adecuar la atención, ¿no? Básicamente sería intercultural. Por ahí han dicho la A, calidad. La calidad básicamente vendría a ser demostrar, asegurarnos que el producto tenga una seguridad, tenga efectividad, ¿no? Alguien le opina la D, equidad. ¿Qué es la equidad? Equidad vendría a ser o va a significar en este caso actuar para que todas las personas tengan oportunidades reales de poder acceder a servicios y lograr resultados de salud, compensando las desigualdades. ¿Qué desigualdades pueden presentar? Justamente la distancia que vendría a ser geográfica, pobreza, puede presentar también idioma, ¿no? Pueden ser quechohablantes, ¿no? Culturas, ¿no? O también puede ser la discriminación, ya sea por su forma de vestirse, ¿no? Su forma de caminar o el tipo de quizás discapacidad que pueda presentar. Entonces, para ofrecer equidad, acá sería equidad, en el acceso a la atención primaria significa que se deben abordar sistemáticamente las barreras económicas, geográficas, culturales y actitudinales, o sea, todo en conjunto. A eso hace referencia la equidad. Entonces, ¿qué decimos que es la equidad o qué va a significar que es actuar para que todas las personas tengan oportunidades reales, independientemente del idioma que pueda hablar, independientemente de la distancia que se puede encontrar o de su pobreza o su condición social? Buscamos que prácticamente todas las personas tengan oportunidades reales. ¿Para qué? Para que puedan acceder a servicios de salud y lograr resultados, ¿no? De salud, compensando la desigualdad. Calidad, ¿qué entendemos por calidad? Seguridad, eficacia, oportunidad, ¿no? No tiene mucho que ver. Derechos. El enfoque de derechos reconoce, si bien es cierto, la garantía, pero no es tanto está lo que nos está preguntando, ¿no? Interculturalidad por ahí, ¿no? Intercultural básicamente lo que es adecuar la atención hacia diversas culturas. Pero si hablaríamos de zonas geográficas, ¿no? Ya no tendría nada que ver con interculturalidad, ¿no? Entonces, por eso es que es equidad, ¿no? Equidad. Si hablamos de la parte económica, no involucra este punto, estos dos temas, no hace mención a la interculturalidad, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Qué opinan?
La D, ¿no? Y es una pregunta que ya lo hemos revisado. En un establecimiento de salud se está realizando un spot radial, ¿no? En un idioma quechua para ser difundida en su radio local. Esto es un ejemplo de medio de expresión que garantiza la creatividad cultural. La creatividad cultural tiene que ver mucho con la innovación, tiene que ver mucho con la innovación, con la creatividad, ¿no? Con la creatividad. Responsabilidad étnica, ¿no? Responsabilidad étnica por ahí, ¿no? La responsabilidad étnica básicamente nos hace referencia al cuidado, ¿no? De estos grupos étnicos, ¿no? A ser responsable con ellos, ¿no? Política radial. Son más que todo administrativo, ¿no? Entonces, la diversidad cultural, la acción de poder emitir un mensaje en una lengua originaria de una comunidad, en este caso puede ser en quechua, puede ser en aymara, reconoce básicamente el principio de diversidad cultural y lingüística. ¿Esto qué hace? Básicamente mejora la comprensión y hace la comunicación, que la comunicación sea más aceptable por la comunidad. Entonces, la diversidad cultural hace referencia básicamente a eso. Acá lo tienes, es la respuesta correcta, ya lo habíamos conversado, diversidad cultural, básicamente la acción de poder emitir mensajes la lengua originaria, lengua materna, reconoce, ¿no? La diversidad cultural y lingüística. Y esto como consecuencia me va a mejorar definitivamente, ¿no? Que la comprensión, ¿no? Y hace que la comunicación sea más aceptable por esta comunidad. Hay que tener en cuenta que cuando nos vamos a zonas altoandinas, a veces la población adulto mayor es quechua hablante, no entienden español. Entonces, si yo realizo una comunicación en español, pues ellos nunca lo van a entender. Pero si yo lo realizo en su idioma originario, hay una aceptación por parte de ello. A eso hacemos referencia a diversidad cultural y lingüística. Creatividad cultural tiene que ver mucho con la innovación, política radial, básicamente es administrativo, responsabilidad técnica, no es un concepto estándar, pero es la responsabilidad con los grupos técnicos, ¿no? Continuamos. ¿Qué opinan? Por ahí están diciendo la A, no sé si la A, por ahí han dicho. Es parte de ello, la A es parte de ello. La B, la C. Encuesta. Ya. Mira, en el centro de salud de La Oroya, ¿no? En una reunión entre responsables, en una de la DIRESA, Red de Salud y personalidad, junto a las autoridades, agentes y autoridades comunales, se va a implementar la metodología del diálogo intercultural en salud. ¿Cuál es el primer momento de su implementación? Los análisis socioculturales va a ser parte del proceso, ¿ya? Pero no es todo en sí. El reconocimiento de actores y difusión y preparación del diálogo vendría a ser la primera.
¿Cuál es el primer momento de su implementación? Es lo que me va a preguntar, ¿no? Lo que me está preguntando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o todo proceso de diálogo intercultural, empieza primero con ¿qué? Con la identificación y reconocimiento de los actores legítimos, es decir, quienes participan, la comunidad, las autoridades de la comunidad, los agentes comunitarios, personal de salud, ¿no? Luego, la difusión, ¿no? En este caso es el propósito, ¿no? Y luego vamos a preparar ya condiciones, ¿no? Reglas, ¿no? Logística, algo que me facilite, ¿no? En este caso vendría a ser lo primero que podemos hacer. Como habíamos dicho, esta era la clave. Acá vemos, ¿no? El reconocimiento de los actores y difusión de preparación. Me está preguntando el primer momento de su implementación. ¿Cuál es el primer momento de su implementación? Básicamente, primero, todo proceso de diálogo intercultural empieza con la identificación, ¿no? O el reconocimiento. Identificación, reconocimiento es lo mismo, ¿no? De actores legítimos. ¿A qué hacemos referencia a actores legítimos? A las personas que se van a involucrar dentro de este diálogo intercultural, que generalmente eso es la comunidad y su representante de la comunidad, las autoridades, el alcalde, ¿no? El teniente alcalde, agentes tradicionales, los famosos agentes comunitarios. Obvio que tiene que estar el personal de salud, ¿no? Luego, como segundo punto que tenemos que hacer, la difusión, difundir. Luego, preparar. ¿Para qué preparamos? En la preparación, básicamente lo que vamos a implementar son reglas, logística, algo que nos pueda facilitar, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Continuamos. ¿Qué opinan? La C por ahí, adecuación cultural. Por ahí dicen adecuación cultural. ¿Alguien opina diferente? Mm, La adecuación cultural básicamente van a ser o se va a hacer referencia a ciertos ajustes puntuales, a ciertos ajustes puntuales, ya. Pero los servicios acordados por un diálogo y por parámetros culturales no necesariamente corresponde a una adecuación cultural, porque la adecuación cultural hace referencia a ajustes puntuales ya establecidos. La clave vendría a ser la de pertinencia cultural. ¿Por qué? La pertinencia cultural básicamente es el servicio que se organiza y brinda de modo coherente con la cultura, el idioma, los valores y la expectativa del usuario mediante el diálogo y la adecuación en este caso concreta, ¿no? Mediante, por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál puede ser una adecuación completa? El trato, la comunicación, las prácticas aceptables, ¿no? Entonces, eso es lo que hace pertinencia cultural. Es un modo de diálogo entre culturas, valores, comunicación, prácticas. Entonces, eso es a lo que hace referencia. Acá ya lo tenemos igual, pertinencia cultural. ¿Qué dijimos que era pertenencia cultural? Significa el servicio, ¿no? Que se organiza y brinda de modo coherente, ¿no? Con la cultura, el idioma, los valores y las expectativas del usuario. Por ejemplo, ¿qué buscamos acá? Mediante el diálogo, ¿no? ¿Qué se busca? Que sea mediante el diálogo, ¿no? Y adecuaciones concretas. Por ejemplo, ¿qué buscamos acá? Por ejemplo, un trato, un tipo de comunicación, unas prácticas aceptables, sin perder siempre la seguridad clínica, ¿no? Por ahí dijeron adecuación cultural, por ahí al inicio de la adecuación cultural. Es un componente, pero básicamente se ajusta o tiene ajustes puntuales, ya propiamente dicho o propiamente establecidos. ¿Qué opinan?
¿Alguien se dio cuenta de esa pregunta? Acá les voy a enseñar algo. Yo sé que la clave ya la saben. Repite, pero no repite del todo. ¿Se han dado cuenta qué cambia? ¿Alguien se dio cuenta qué es lo que cambia? Acá dice Ancash, en la otra decía Arequipa. Si no me equivoco, verifican. Creo que decía Arequipa, decía otro puesto de salud, pero la pregunta es lo mismo. Por ahí uno de ustedes me escribió al Facebook y me preguntó, ¿las preguntas son las mismas para todos? Yo les dije, una parte sí. Y eso es cierto. Las preguntas, por ejemplo, la primer bloque que vimos era de farmacia. Ahora estamos viendo, si no me equivoco, de obstetricia. Pero la pregunta es la misma, la respuesta es la misma, solo cambió un enunciado. Y para enfermería va a ser la misma, solo va a cambiar un par de palabras, pero es la misma pregunta. ¿Qué te quiero decir esto? Que las preguntas de salud pública, de ética, de interculturalidad, son las mismas para todas las carreras. Solo le cambian una palabra, pero todo el contenido de la pregunta es exactamente igual, hasta incluso la respuesta. Lo único que sí va a ser diferente, las preguntas propiamente dicho de carreras. Si tú es de farmacia, pues te van a venir preguntas relacionadas a farmacia, de medicina a medicina, de enfermería a enfermería, de psicología a psicología, de obstetricia a obstetricia. Correcto. Pero básicamente lo que estamos haciendo nosotros acá es buscar preguntas que les vienen a todos. Y esta pregunta les ha venido a todos los tipos de examen, a todas la misma pregunta les ha venido a todas las carreras. Y así vamos a encontrar más preguntas. Entonces, ya saben que la respuesta que es justicia y equidad, porque es una pregunta repetitiva. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué me dice, no? Recibe una mujer de 28 años, quechua hablante, en trabajo de parto, ¿no? Se presenta, la saluda y le brinda atención de parto con adecuación intercultural. ¿Qué principio ético como servidor público alude el actuar? Actúa con justicia porque le da un trato justo y equidad porque no hay una discriminación. ¿Correcto? Ya la vimos esa pregunta. ¿Qué opinan de esta? Por ahí han respondido. La B, todos dicen la B. ¿Alguien opina diferente? Todos la B, ¿no? El profesional de salud coordina actividades con la comunidad quechua hablante, estrategias de atención basadas en valores, principios, derechos y respeto a la diferencia y a la diversidad cultural. El objetivo es lograr el entendimiento, comprensión del sistema de salud y la medicina tradicional. Este enunciado corresponde a un diálogo intercultural, porque dentro de este diálogo le está hablando sobre la comprensión del sistema de salud, pero no los discrimina, también les habla sobre su medicina tradicional. Entonces, el diálogo intercultural es un proceso, en este caso, estructurado, que me va a permitir, en este caso, la comunicación y la construcción de acuerdo entre sistemas. Básicamente, ¿qué sistemas tengo? Su sistema, en este caso, de medicina tradicional y el sistema propiamente dicho de salud. Básicamente, yo voy a hacer este proceso estructurado de comunicación con el objetivo de construir acuerdos entre sistemas. Y estos acuerdos van a ser entre el sistema de salud y la comunidad. Entonces, actores sociales, esta es una etapa.
Es parte de ello, claro, pero es una etapa del diálogo. Es una etapa del diálogo. Correcto. Agenda de salud. Agenda son los temas a tratar, pues, ¿no? Temas a tratar. Son los temas que voy a tratar. Acuerdos de salud. Ya, los acuerdos es prácticamente lo final, el resultado final de mi diálogo, ¿no? Resultado, ¿no? El resultado final del diálogo. Mi resultado final del diálogo. Entonces, ahí lo tienes, ya diálogo intercultural, ya te había dicho que será la clave. Es un proceso estructurado de comunicación y construcción de acuerdos entre sistemas de salud y la comunidad, incluyendo agentes tradicionales, ¿no? Recuérdate que esto tiene que ser basado siempre en el respeto, ¿ya? Porque ¿qué se está buscando? El entendimiento mutuo. No se está buscando imponer, se busca el entendimiento mutuo, tanto de la comunidad como de los servicios de salud. ¿Qué opina? ¿La ve por ahí? ¿Qué más? ¿Todos la ve? ¿Todos están de acuerdo con la B? La C por ahí. Integridad. Cuando hablamos de integridad, hacemos referencia a una integridad moral física, ¿no? A la parte moral, a la parte física. Alguien, C por ahí, ¿no? Ya, vamos a definirlo, ¿ya? En el artículo 27 del Código de Ética y de Deontología del Colegio de Obstetras del Perú, el o la obstetra debe evitar publicar nombres, fotografías e identificaciones de personas sin autorización de los mismos o de sus representantes legales. Al transgredirlo, se está atentando contra la intimidad. ¿Por qué? ¿Qué hace referencia a la intimidad? No confundas intimidad con integridad. La integridad hacia más que todo se refiere a una integridad moral, hacia una integridad física. Pero básicamente aquí estoy hablando de cosas de identificación del paciente, de fotografías del paciente, de que se tienen que de alguna otra manera publicar con el consentimiento de esta persona, ¿no? Básicamente el artículo 27 del Código de Ética de Ontología del Colegio de Obstetras, básicamente lo que hace es proteger la esfera de la privacidad de la persona. Y la privacidad hace referencia, en este caso, a la intimidad, ¿correcto? Hace referencia a la intimidad. Hace referencia a la intimidad. ¿Por qué? Porque va a proteger en este caso todo lo que es la esfera de la privacidad de esta persona, como por ejemplo su imagen, sus datos de salud, publicar su nombre, una foto, no sin su autorización. ¿Por qué? Porque esto va a exponer pues su información personal, que puede ser revelar su condición de salud o un vínculo con qué tratamiento puede estar, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la intimidad, integridad física, moral, siempre usamos ese término, ¿no? Eso da más referencia a la parte física, no a la agresión, por ejemplo, ¿no? Al tú agredir a una persona físicamente, estás violando su integridad moral y física, ¿no? Y lo agredes y encima lo insultas. Eso es violar su integridad física y moral. No confundamos intimidad, que eso está en este caso regulado en el artículo 27. Eso es muy diferente. Ahí protegemos, ¿no? La identidad, la imagen, los datos de salud, las fotos, ¿no? Son cosas muy diferentes, ¿ya? Espero quede claro las diferencias. Intimidad, definitivamente. Acá vemos por qué es correcta la intimidad, porque protege la esfera de la privacidad de las personas, ¿no? En este caso, la identidad, ¿no? La imagen, los datos, la salud, publicar, ¿no? Sin autorización, porque expone, ¿no? Puedes poner
si el tratamiento, ¿no? Que está recibiendo, ¿no? Aquí está integridad, que era lo que más se confundía, es integridad moral y física. Eso es diferente, no te confundas, ¿ya? Continuamos. Bueno, en esta también no ha salido en parte, ha salido todo en conjunto, pero ya bueno. ¿Alguien tiene una opinión? Definitivamente ya la clave la tienes al costado, ¿no? Sabes qué es la A. Pero analicemos la pregunta, ¿ya? Gestante de 38 años, quechua hablante. Bueno, es la fórmula obstétrica. 7 gestaciones, 6 hijos, 6 partos, los 6 vivos. 39 semanas, acude a casa de espera acompañada de su hija, ¿no? De 22 años. Examen, frecuencia cardíaca 84, frecuencia respiratoria 18, temperatura está dentro de lo normal, presión dentro de lo normal, altura de orina en 34, feto longitudinal cefálico derecho, frecuencia cardíaca fetal 142, dilatación uterina 3 de 10, tacto vaginal tiene ahí también, ¿no? Los valores, ¿no? Altura de presentación -3. ¿Qué enfoque en los cuidados de salud se incorporó? Básicamente, si yo tengo una gestante quechua hablante, ¿no? De 39 semanas que acude a la casa de espera, que son esas casas maternas, ¿no? Que algunos puestos de salud tienen, y está acompañada de su hija. Básicamente, yo le tomo todos los exámenes, la atiendo sin ningún problema. ¿Eso qué enfoque es? Es un enfoque de intercultural, ¿correcto? ¿Por qué? Porque adapta los servicios para ser adaptable y accesible a la cultura y lengua de los usuarios. ¿Por qué? Generalmente los pacientes quechua-hablantes son pacientes de zonas altoandinas que cuando bajan a la ciudad no tienen un lugar donde quedarse, y que el puesto de salud tenga una casa materna que facilita que el servicio se pueda adaptar a su cultura, facilitando el acceso. Por eso es intercultural. Territorialidad, pues no tendría nada que ver, ¿no? Es más que nada territorio, geografía, ¿no? Género, no estamos hablando algo nada de género, tendría que ver relacionado al sexo. Justicia. Justicia, no habría mucho, ¿no? Acá no tiene nada que ver justicia, ¿no? Porque no se está transgrediendo, ¿no? Entonces, básicamente lo que se está haciendo es que se está enfocando, ¿no? La intercultural, y se está adaptando los servicios para ser aceptable, ¿no? Y accesible a la cultura, ¿no? Y por lo general los pacientes quechohablantes, ellos optan por el parto vertical, ¿no? Yo tengo que aceptar, si ella quiere un parto vertical, aceptar el parto vertical. Eso es intercultural, porque estoy respetando su cultura. Continuamos. Bueno, es un ejemplo que ya lo han visto, ya les he explicado, es que ya definitivamente lo van a sacar. No creo que haya alguien aquí presente que se puede equivocar, ¿no? Paciente testigo de Jehová, típico ejemplo, de 60, con diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Se descompensa y llega al servicio de emergencias. Presenta valores hematológicos alterados, entre ellos plaquetopenia severa. Hemoglobina de 5, ¿no? ¿A partir de qué hemoglobina se hace transfusión? Menor de 7. Ese es en un paciente que no tenga problema cardíaco, no cardíaco. Porque si tengo un paciente con problema cardíaco, tiene que ser menor a 9. Paciente sí cardíaco, ¿no? Cardiópata. En ellos es menor de 9. Se hace la transfusión. En este caso, mi paciente está en 5. Hay que hacerle transfusión. El paciente se niega a recibir hemodinerados. La decisión del paciente aplica como máxima expresión del principio de todos los 4 principios bioéticos. El que va estrictamente con el paciente era la autonomía, porque él tiene la libertad de poder decidir por sí mismo. Y eso debe de respetarse. Así eso involucre que el paciente ponga en peligro su vida, hay que respetarse. Hay que buscar otras opciones. Autonomía definitivamente.
Ya la habíamos conversado también de autonomía, ¿no? En este caso es el derecho, ¿no?, del paciente competente a decidir sobre su propio cuerpo, correcto. Y tratamiento, ¿no? Luego de recibir la información suficiente. Se le informó los beneficios y riesgos de que qué pasaría si no recibiría. Pese a eso, él se apega a sus creencias religiosas, ¿no? Beneficencia, ya te había dicho que es hacer el bien. No maleficencia es no hacer daño. Justicia, ya te dije, trato equitativo y distribución justa de recursos. No te olvides nunca los cuatro pilares de la bioética, ¿no? Continuamos. También se dieron cuenta, ¿no? Repetida, ¿verdad? Este también vino en otra. Y así hay, en sí son varias, en sí casi todas repiten. Casi todas las preguntas repiten, colegas, casi todas las preguntas. Básicamente solo he sacado algunas como para que ustedes entendieran o se dieran cuenta, pero básicamente casi todas las preguntas de salud pública, de ética, repiten. Ya, son las mismas preguntas para todos. Entonces, en el centro de salud, la Merced, ya en una reunión entre un representante de la DIRESA, de la red de salud, personal de salud, junto a las autoridades, agentes y autoridades comunales, se va a implementar la metodología del diálogo intercultural. ¿Cuál es el primer momento de su implementación? Ya sabes, reconocimiento de los actores, difusión y preparación del diálogo. Ya sabes, esa pregunta ya te la expliqué, ya te la dije. Entonces, definitivamente tienes acá. Como primer momento, recuerda, siempre va a ser identificar a los actores responsables, ¿no? O representativos. Pues la comunidad, autoridades, agentes tradicionales, personal de salud que vaya a representar, ¿no? Continuamos. Es otra pregunta repetida, ¿se dieron cuenta? Ya la hemos visto esa pregunta, ¿no? ¿Qué era? Cuando tiene que ver mucho con la difundir una lengua originaria, reconocer y valorar la diversidad cultural y lingüística. Otra pregunta repetida. Esto es otro claro ejemplo de que las preguntas son las mismas o las mismas, perdón, para todos. Ya, son los mismos. Si no han revisado las preguntas de las otras carreras, bueno, ya te lo dije. Son los mismos. Ya la respuesta igual ya la sabes, ya te la di. Continuamos. Es lo mismo también, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Varón acude, la mismo, ¿no? Varón acude por planificación era, ¿no? ¿Ya ves? ¿Cuál era la clave? Discreción. No hay que guardar discreción. Ya, eso es una pregunta también repetida, ¿ya? Ya la vimos. Mira, y esta pregunta es de enfermería, pero básicamente es lo mismo, solo que lo han adaptado a enfermería. En obstetricia, en farmacia, en medicina les han puesto como trabajo de parto, pero en enfermería le han puesto con vacunación. Léanla. Incluso la paciente es de la misma edad, mujer de 28 años, quechua hablante te ponen. Venía por parto en la anterior pregunta. Esta viene por vacunación antitetánica, porque la han adaptado a enfermería, pero la pregunta es la misma. Por lo tanto, la respuesta es la misma. ¿Se han dado cuenta, verdad? Entonces, yo espero que del banqueo que hemos tenido hoy día y de la revisión de los temas que hemos tenido hoy en día, te lleves algo muy importante, ¿no? Que básicamente las preguntas en todas las carreras son las mismas, solo que a veces cambia una palabra o a veces lo adaptan al tipo de profesión, pero la pregunta es la misma, porque en sí los temas son los mismos, lo que sí van a cambiar son las preguntas de carrera, pues, ¿no? Esa pregunta ya no te la voy a explicar porque ya te la expliqué, ¿no? Pero básicamente, ¿no? La enfermera de un establecimiento de salud, por Paucartambo, ¿no? Recibe una mujer de 28 años quechua hablante. Para la vacunación antitetánica, se presenta, la saluda y le brinda atención con adecuada interculturalidad, que es principio ético. Como servidor,
alude a actuar. Lo único que ha cambiado es esto. Para vacunación. El otro era para parto. Es lo único que han cambiado en la pregunta. Esto es para obstetricia, este es para enfermería. Lo otro lo han puesto hasta en farmacia para parto, ya para farmacia, para medicina, para todo han puesto. Entonces, ya sabes, la adecuación intercultural, el trato respetuoso, la comunicación adecuada, la consideración de creencias, ¿qué hace eso como objetivo? Reducir mis barreras, ¿correcto? Como consecuencia, evitamos la discriminación y garantizamos un acceso real, ¿no? Esto es justicia y equidad. Justicia y equidad. ¿Correcto? La pregunta es lo mismo, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué opinan de esta pregunta? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, doctores? Colegas, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? La D, ¿no? A ver, un estudio de investigación epidemiolo- epidemiológico de campo cualitativo basado en la observación y en entrevista, los principios éticos consideran lo siguiente. No sé, doctor, sobre investigación, no he leído que es un estudio observacional, cuantitativo, cualitativo, no sé nada, pero la pregunta no es esa. Algo que tú tienes que saber de todas las investigaciones epidemiológicas o todo en investigación se rige bajo tres principios importantes. El primero nunca te olvides, es el consentimiento informado. ¿Quiénes dan consentimiento informado? A ver, si me responden en el chat, ¿quiénes dan? ¿Quiénes dan consentimiento informado? Esto sí te van a preguntar, ¿ah? ¿Quiénes dan consentimiento informado? Los padres, muy bien, pero te lo resumo así, los mayores de 18, mayor igual a 18 años, o sea, los mayores de edad dan consentimiento informado. Y el menor de 18 años o el menor de edad, ¿qué da? Asentamiento, muy bien, Yanela, asentamiento, asentamiento. Entonces te lo pongo y te explico de esta manera. El consentimiento informado es redactar un documento donde tú firmas, ¿correcto? Y si tú eres menor de edad, lo tienen que dar tus padres o tu tutor o tu representante. Ellos firman por ti. Pero eso no quiere decir que el menor de edad no dé su aprobación. Al menor de edad también se le informa lo que se le va a hacer, lo que se le va a estudiar o el procedimiento. O sea, el que da asentamiento. Y el asentamiento básicamente no es un documento que él firma, es básicamente informarle. Ejemplo, Juancito tiene 12 años. Juancito, tú tienes 12 años. ¿Sabes qué, Juancito? Te voy a sacar sangre de tu bracito para ver si tienes o no tienes anemia. ¿Te parece bien? Juancito dirá sí o dirá no. Juancito, si dice sí, está aprobando su asentamiento. Entonces vas, procedes a sacar la sangre. Pero el que te va a firmar el consentimiento informado van a ser los padres. Correcto. Pero también se tiene que conseguir el asentamiento del menor de edad. No te equivoques. Correcto. ¿Cuál es el otro segundo principio en la investigación? Va a ser la confidencialidad. La confidencialidad. Y el tercero, la beneficencia.
La beneficencia básicamente es maximizar los beneficios, ya les expliqué. Estos son los 3 principios éticos básicos o mínimos que tiene que seguir toda investigación. No he visto yo preguntas que te digan qué es un estudio cuantitativo, qué es un estudio transversal, qué es cualitativo, qué es bivariable, univariable. No te preguntan eso. La pregunta está enfocada en los principios bioéticos, en los cuales tú sí tienes que dominar y saber. ¿Correcto? Y esto es para todas las carreras, ¿eh? Para todas las carreras, sin excepción alguna. Entonces, ya acá ya te había hablado, en una investigación con personas, definitivamente, mínimo debe incluirse el consentimiento informado, la confidencialidad y la beneficencia. ¿Correcto? Continuamos. Esta pregunta es muy buena. Esta pregunta, y ustedes que van a ser futuros serums, tienen que saberlo esto, tienen que saberlo. Por ahí dicen la B, todos la B, ¿alguien da otra opinión? Todos coinciden en que es la B, ¿no? El detalle está que cuando llegas a tu puesto de salud te olvidas de la B. Ese es el detalle. Ya no estoy de turno, dices. Ya estoy sobre la hora, dices. Mira, madre quechua hablante, correcto, de la comunidad Siguas, que se encuentra a 3 horas de caminata del centro de salud. Acude a control CREP. No solo a control CREP, puede acudir a cualquier, tiene que ver mucho con enfermería, pero te lo cambio. Acude a control materno, obstetricia, te lo puse en medicina. Acude a control o terapia psicológica o salud mental, ya te lo adapté a psicología. Y así te lo puedes adaptar la misma pregunta para todos, ¿correcto? Pues acude a control CREP de su bebé de 2 meses y no llega a obtener un cupo para su atención. ¿Cuál es la medida a tomar? ¿Qué le dices? Señora, vuelva más temprano, ¿no? Colegas, lo que se hace en estos casos, por ser una persona que viene de un lugar que tiene barrera geográfica y encima cultural, porque es quechua, cultural, se prioriza y se asegura su atención. No le vas a decir no hay cupo, no le vas a decir vuelva mañana más temprano. No se hace eso. Porque si tú haces eso, estás violando varios, en este caso, varios principios bioéticos. Correcto. Lo que se hace con esto se garantiza su atención de manera prioritaria. Bien claro lo dice la norma. Son prioridad. Recuérdate quiénes son prioridad A, prioridad B, prioridad C. Recuérdate y revísalo. Es una persona o es un paciente quechua hablante. Pasa prioridad. O sea, sí o sí lo atiendes. Así te quedes fuera de tu horario, pero lo atiendes. Eso es lo que tienes que entender. Si no lo llegaras a atender, puede quejarse, sí, puede quejarse y quizás te pueda caer una sanción. ¿Ya? Porque el Estado a ellas les da un beneficio especial. ¿Correcto? Les da prioridad a esos tipos de pacientes. Entonces, tienes que sí o sí atender. ¿Correcto? Ya habíamos conversado sobre este pacientito. El problema de este paciente que presenta es una barrera, ¿no? ¿Cuál es la barrera? Es geográfica y es cultural. Que básicamente, ¿por qué el Estado les pone como prioridad? Porque al tener una barrera geográfica, cultural, y tú le digas, señora, venga otro día, probablemente ya no va a poder venir porque la paciente hace un gran esfuerzo caminando 3 horas para venir. Difícil. Entonces, ¿qué va a generar eso? Genera abandono. Va a abandonar probablemente los controles. Va a abandonar los controles. Y luego las licenciadas van a estar correteando, ¿no? Porque tienen que llegar a sus metas. Entonces, la respuesta ética y de la atención primaria en salud siempre está enfocada en priorizar y asegurar
la atención para evitar el costo, ¿correcto? Para evitar que el costo, tiempo, dinero y distancia tenga que excluir al usuario y al niño del crédito. ¿Correcto? Ya lo conversamos. No vas a reprogramar, imposible. Que vuelva más temprano, ya te dije que eso no. Sugerir que busque atención en otra parte, siempre en cuando exista otro puesto de salud cercano. Pero generalmente eso no hay. Entonces, vamos a descartar. Por ahí yo fui en la tarde y me dijeron que solo hay personal de apoyo. Es que acá se valora mucho las prioridades. Estamos hablando de pacientes prioridades. Prioridad es un quechua hablante, es un indígena, un amazónico, un aymara. Nosotros, por ejemplo, que somos de la ciudad, no clasificamos como prioridades, no confundamos eso, ¿correcto? El caso te está poniendo quechua hablante, comunidad sigua, te está poniendo una barrera geográfica, 3 horas caminando. No, yo no fui a la posta porque la posta queda a la vuelta de la esquina y me levanté tarde, por eso no fui. No, es que tú no tienes barrera geográfica. Y bien claro lo dice, barrera geográfica y cultural. No confundamos las cosas, ya no confundamos las cosas, colegas, por favor. Son cosas muy diferentes. El Estado clasifica por prioridades. En una pregunta anterior vimos las prioridades. Vimos las prioridades. Y les recordé y les dije, la principal prioridad tipo A son las personas o los indígenas amazónicos o las comunidades nativas amazónicas. Ellas son, a ellos tú jamás les puedes decir, señor, venga otro día. Señor, no hay cupo. A un quechua hablante tampoco, pese a que es prioridad B, si no me equivoco. Prioridad B. Entonces no le puedes decir eso. Una cosa muy diferente es que tú vayas a atender a una persona de ciudad, me dejo entender, donde no hay barrera cultural porque habla español, no hay barrera geográfica porque puede llegar al puesto de salud sin ningún problema. Son cosas muy diferentes, ¿ya? Hay personas bilingües, ¿no? Pero el manejar el quechua ya los hace quechua hablantes, los coloca como prioridades. Continuamos. Bueno, esta es una pregunta que también definitivamente ya la sabes, está por demás explicártelo, porque ya te lo expliqué en una pregunta anterior. Solo espero que me digan, bueno, leo sus respuestas, definitivamente. Lisbeth ya nos respondió, nos dijo la A. ¿Todos están con Lisbeth? Edith, Arlet también la A. Alba Torres, también Jorge. Correcto, ¿no? Ya sabes. Adolescente de 15 años, ya tienes un menor de edad, o sea, menor de 18 años. Llega a establecimiento 1-1 acompañado de su madre y profesor, por propiarse, ¿no? De cortes profundos en la muñeca con sangrado considerable. Después de su atención en tópico, la enfermera pregunta a la paciente, ¿cómo se hizo esas lesiones? Ella responde, quiero morirme, mi vida no me interesa. Enfermera determina que ese caso debe ser referido. ¿Quién firma el consentimiento informado de la referencia? Es el tutor o el padre. En este caso, la mamá. La enfermera no puede firmarlo, el profesor no puede firmarlo, el propio paciente no, porque es menor de edad, él tiene que dar su asentamiento. ¿Por qué? No lo van a llevar a la fuerza, ¿no? No se puede. Correcto, por eso tiene que dar asentamiento. Ahora, ¿en qué casos no necesitamos, por ejemplo, de un consentimiento informado? O sea, que el padre o el profesor o alguien, ¿cuándo da el consentimiento el personal de salud? Cuando es una emergencia. Y no confundas emergencia con urgencia, ¿ya? Emergencia es peligro de muerte, ¿ya? Peligro de muerte. Urgencia, no hay peligro, pues, no hay peligro de muerte, ¿ya? No confundamos, son cosas muy, muy diferentes, ¿ya? Si verdaderamente tuviéramos un menor de edad y nos llegara
En este caso, por emergencia, ¿podemos hacer la referencia? Claro que sí, podemos iniciar protocolo, porque la Constitución Política del Perú ampara eso, ampara al personal de salud de poder, en este caso, tomar esa decisión. Sí nos ampara la ley. Así que lo puedes hacer sin ningún, así la mamá venga y después te diga, ¿por qué lo hiciste? No, la ley te ampara. Al no haber tutor, tú lo puedes decidir. La ley te ampara, ¿ya? Entonces, ya lo sabes, por regla general, ¿no? El ser menor de edad, el consentimiento para procedimientos derivados lo otorga el representante legal, pues, ¿no? Ya sabes, ¿no? Porque es menor de edad. Él solo va a dar su asentamiento. Continuamos. Es la relación, ¿no? Del paciente, el médico-paciente. ¿Qué opina? La A, equidad y beneficencia. La B, recuérdate los cuatro principios bioéticos. Correcto. ¿Cuáles eran? No beneficencia. Beneficencia era justicia y era autonomía. Si te hablas de relación médico-paciente, ¿quién sí o sí tiene que estar? ¿Quién representa al paciente? Al paciente representa la autonomía. Entonces voy descartando. ¿En la A hay autonomía? No. En la B puede ser, ¿no? En la C, perdón, ¿no? En la B y la C hay. Abajo también hay, ¿no? Luego, justicia, justicia es un trato justo, trato equitativo, pero me está hablando de una relación. ¿Qué es lo que tiene que buscar el personal de salud? No, olvídate que es médico, el personal de salud. Es el máximo beneficio del paciente, ¿sí o no? ¿Y qué es eso? Beneficencia. Por lo tanto, la clave, ¿qué sería? La relación médico-paciente se basa fundamentalmente en los principios de beneficencia, que es buscar el máximo beneficio del paciente, y en la autonomía, respetar la decisión del paciente. Pero cuando estos principios se postergan, ¿no? En conflictos, ¿no? A menudo por la escasez de recursos, ¿no? Es el principio de justicia, ¿no? Pues acá te habla de justicia, ¿no? Cuando tiene que ver con recursos, ¿no? Que no pueda llegar quizás a la zona, ¿no? Entonces, es beneficencia y autonomía, ¿correcto? Eso tiene que ver mucho con la relación personal de salud y paciente. La relación clínica, ya lo habíamos hablado, se enfoca en la beneficencia, que es buscar el mayor bien, el mayor beneficio, y la autonomía, que es el paciente decide informado, él decide si lo acepta, no lo acepta, no quiero la referencia, él lo decide. ¿Y qué pasa si tú indicas referencia a un paciente y el paciente por su derecho de autonomía dice, no me quiero ir al hospital? Lo llevas a la fuerza. No puedes hacer eso. Tienes que respetar su decisión de autonomía del paciente. Pero tú puedes decir, pero no me van a denunciar, mm, no voy a tener problemas legales. Existe una parte llamada auditoría médica en lo cual nosotros nos podemos regir a ciertos seguros, por decirlo así. Uno de ellos, nunca te olvides que cuando tengas problemas en tu serum con un pacientito rebelde, busca siempre dos testigos. Porque tú lo puedes, señor, si usted no se va al hospital, se va a morir. Pero él dice, no, yo soy fuerte, yo nunca me muero. Entonces, lo que tú haces es buscar dos testigos que generalmente van a ser personal de salud, porque van a estar ahí, puede ser la técnica, puede ser la licenciada, puede ser la psicóloga, puede ser el otro médico, puede ser cualquier personal de salud, pero te piden dos testigos para que puedan declarar si por A o B a este paciente le pasa. Y obvio que la propia firma del paciente que tiene que firmar que no quiere, ¿no? Que no requiere la referencia, que se niega a eso, ¿no? Entonces no puedo agarrar y a la fuerza llevármelo. Recuérdate que aquí prima el principio de autonomía, ¿correcto?
¿Qué opinan? Es una pregunta bien sencilla también, ¿no? ¿Cómo se denomina a la metodología orientada a facilitar el acuerdo y la articulación entre representantes del sistema de salud, medicina tradicional y popular, permitiéndome un mutuo aprendizaje, especialmente con los pueblos indígenas y las poblaciones afroperuanas? Me está hablando de varias culturas, ¿te has dado cuenta? Te está hablando de los pueblos indígenas, de las poblaciones afroperuanas. ¿Qué sería? Diálogo intercultural. Recuérdate esto, el diálogo intercultural es el proceso estructurado, ya lo hemos visto, es un proceso estructurado para construir acuerdos, ¿no? Básicamente el diálogo intercultural que busca construir acuerdos, ¿no? ¿Entre, entre quién? ¿Entre quién? Entre el sistema de salud y la comunidad. Eso es el diálogo intercultural en salud. Buscar, en este caso, el sistema de salud, acuerdos con la comunidad para poder construir algo. Puede incluir medicina tradicional, popular, pero tiene que basarse siempre en el respeto, en la comunicación, en la negociación de prácticas seguras y aceptables. Eso es lo que es el diálogo intercultural en salud. Entonces, esa es la respuesta, ya lo sabes. Aquí está por si hay algunas dudas tienes. El diálogo intercultural es un proceso estructurado para construir acuerdos, ¿no? Legítimos entre el sistema de salud y la comunidad, no te olvides, entre ellos dos. Continuamos. Eso también ya lo sabes. ¿Cómo se llama eso? Cuando involucras, metes al sistema de salud, a la medicina tradicional o a otra cultura, ¿cómo se llama? Es repetitivo, correcto, es repetitivo. Pregunta repetida, claro que sí. Es diálogo intercultural. Básicamente te han preguntado dos veces diálogo intercultural, pero de diferente manera, ¿no? Pero básicamente es la misma. Pero esta pregunta también hay, o sea, también está repetida, ¿no? Entonces, el profesional de salud dice, coordina actividades con la comunidad quechua hablante, estrategias de atención basadas en los valores, principios, derechos y respeto a las diferencias, ¿no? Y a la diversidad cultural. El objetivo es lograr el entendimiento, comprensión del sistema de salud y medicina tradicional. Este enunciado corresponde a diálogo intercultural. Recuérdate que es el proceso estructurado de comunicación, de negociación entre sistemas de salud y la comunidad. Básicamente, ¿qué buscamos? El entendimiento. ¿Qué busca? El entendimiento mutuo. El entendimiento mutuo. Recuérdate que se basa en el respeto. ¿Ok? Entonces, ya sabes, diálogo intercultural. Acá lo tienes. Ya dijimos que es un proceso intencional, estructurado de comunicación y negociación entre el sistema de salud y la comunidad. Y se basa para lograr o qué buscamos el entendimiento mutuo. Continuamos. Esa pregunta también es repetida. Ya la sabes cómo es. Datos de investigación, ¿no? La mayor dificultad que afronta los estados, la mayor dificultad que afronta los estados en lo concierne a cuestiones normativas, ¿no? Relacionadas con la práctica de la medicina tradicional y complementaria. En la otra pregunta ¿es la falta de datos de investigación? Acá es la falta de, para que completes, ¿no? Datos de investigación.
Una palabra le han agregado en la respuesta y le han quitado, pero la misma pregunta es lo mismo, ¿no? Ya sabes, para poder ofrecer seguridad, eficacia, dosis, eventos adversos, interacciones, lo que yo tengo que realizar son procesos o datos de investigación. Y lamentablemente, digo lamentablemente, pero en el Perú muy poco se realiza investigación. No realizamos, el peruano no investiga. Entonces, eso hace de que el Perú tenga que copiar normas de otros países. No podemos fabricar nuestras propias normas basado en nuestra realidad. Continuamos. Entonces, ya la pregunta ya la sabes, no te la voy a repetir. Esa también ya es una pregunta repetida, pero está de manera diferente, ¿no? Bueno, creo que está igual, ¿no? Está igual. Ya la sabes, ¿no? Cuando hablamos de distintas culturas y lenguajes, estamos hablando de, es en todos lados, ¿no? En la comunidad aymara, dice, ¿no? Donde estás como serumista, presentas dificultades para comunicarte con los pacientes. La acción de buscar un traductor para facilitar la atención médica, que el principio intercultural se cumple, diversidad cultural, porque estás adaptado a distintas culturas y distintas lenguas como el aymara. Entonces, vamos a ver que la diversidad cultural lo que básicamente va a buscar es la diversidad lingüística o cultural, ¿correcto? Entonces, básicamente es eso. Ya le hemos visto también esta pregunta. Diversidad cultural, distintas culturas y lenguas, ¿no? Diversidad lingüística cultural, ¿correcto? Ya lo hemos visto. Continuamos. ¿Qué opina? La D. Ujú. Ya están pros, ya. Se le encarga implementar los servicios de salud, ¿no? Con pertinencia cultural. En ese contexto, ¿qué líneas de acción debe considerar? ¿Qué líneas de acción debemos de considerar? ¿No? Si básicamente lo que yo quiero es encargar o implementar los servicios de salud con pertinencia cultural, lo que yo tengo que hacer es una revalorización del sistema de salud tradicional, porque la pertinencia cultural, ¿qué implica? Reconocer y valorar los saberes locales, dialogar, articular prácticas aceptables, prácticas seguras, revalorar el sistema tradicional. Por eso es revaloración del sistema tradicional, ¿correcto? Entonces, ya te había dicho, revalorización del sistema tradicional, porque la pertinencia cultural implica, nunca te olvides, reconocer y valorar saberes locales, dialogar y articular prácticas aceptables y seguras. Revalorar el sistema tradicional. Reduce la resistencia, mejora la confianza y permite la adecuada adaptación a culturas pertinentes. ¿Correcto? Bueno, eso también ya lo sabes. Está enfocado de otra manera, pero yo sé que ya lo sabes. Respóndeme. Ya están respondiendo ahí. Arlet y Lisbeth ya respondieron. Bueno, todos, ¿no? Básicamente. Entonces, en la atención de un paciente de 80 años con cáncer de próstata, ¿no? Luego de informarle claramente los beneficios y riesgos del tratamiento quirúrgico y quimioterapia propuestos por la Junta Médica, el paciente en pleno uso de su capacidad toma la decisión y decide no aceptar dichos tratamientos. Ya te dije, cuando tenga que ver con el paciente, ¿qué principio bioético es? Autonomía. Ya te dije que si el paciente te dice no, es no.
no lo puedes obligar. Si tú consideras que al paciente, al rechazar tu tratamiento, al rechazar tu vacuna, al rechazar tu terapia, al rechazar cualquier procedimiento, pone en peligro su vida, que te puede involucrar a ti, buscas dos testigos, le haces firmar a tus dos testigos y firma el paciente y ya estás legalmente protegida. Correcto, pero no lo puedes obligar. Los demás principios biéticos ya te los expliqué. ¿Ya? Autonomía es igual a derecho y decidir informado, ¿no? Al paciente se le ha informado correctamente cuáles son los riesgos y beneficios de recibir y no recibir la quimioterapia y el tratamiento, y él a pesar de eso ha rechazado, ¿correcto? Continuamos. Ujú. También es fácil, ¿no? Todos, solo Lisbeth ha respondido, Lucía ya también respondió, Lucero, ya todos, ¿no? En un establecimiento de salud ubicado en una comunidad andina, ¿no? Si es comunidad andina, son quechua hablantes, probable, ¿no? Se realiza una charla educativa en quechua, ¿no?, sobre su diversidad étnica. Esta actividad se enmarca en prevención de la discriminación. ¿Cómo estamos previniendo la discriminación? Porque les estamos hablando en su propia lengua, ¿correcto? En su propia lengua. Ahora, la educación sobre diversidad étnica busca reducir prejuicios, estereotipos y maltrato hacia grupos culturales y lingüísticos. Por eso es que se ve enmarcar en la prevención de la discriminación, ¿correcto? Por eso es eso. Entonces, acá vemos la prevención de la discriminación, ya dijimos, la educación sobre las diversidades étnicas busca reducir prejuicios, estereotipos y maltrato hacia grupos culturales y lingüísticos. Básicamente es eso. Por eso les hablamos en su propia lengua. Continuamos. ¿Qué parto realizan las personas quechua hablantes o las aymaras? ¿Qué tipo de parto? ¿Tú puedes obligarle a dar parto horizontal? ¿Puedes obligarle? Obvio que no. Cesárea, dicen, ¿no? Pero está normal, ¿cómo lo haces? Recuérdate que es primer nivel de atención. La cesárea está como huevo en ceviche, no tiene nada que ver. Recuérdate esto, las preguntas son en base al primer nivel de atención, ¿correcto? Parto domiciliario. ¿Qué opinan del parto domiciliario? Puede ocurrir hasta por tradiciones, ¿ah? Puede ocurrir hasta por tradiciones, pero el sistema de salud lo promueve. En sí es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Parto horizontal es el modelo estándar, ¿no? El biomédico, ¿no? El parto horizontal, modelo estándar, ¿no? Es el modelo estándar, pero generalmente la población quechua hablante y los aymaras prefieren el parto vertical porque es una práctica reconocida y adecuada a su cultura. Por eso es la respuesta, ¿ya? Acá dice, ¿no? Parto vertical. Es una práctica reconocida y adecuada de adecuación intercultural porque se ajusta a sus pertenencias culturales de muchas comunidades andinas. Siguiente pregunta. ¿Qué opina? ¿Ve por ahí? Sí le puedes plantear el, el parto vertical, pero si lo rechaza, tienes que aceptar y hacer parto vertical, ¿ya? Tienes que tener la aprobación de ella.
Generalmente ya la población quechua hablante ya está en parto horizontal, ya no es bien raro que encuentres parto vertical, bien raro. Ya por lo general ya están como que adaptadas al parto horizontal. Uno que otrito vas a poder encontrar. Todos dicen B. Definitivamente, pues, el equipo multidisciplinario de salud va a realizar una campaña, ¿no? De salud integral en una comunidad indígena. A la hora del almuerzo, la psicóloga recibe el alimento preparado por la población, mas no lo ingiere, haciendo gestos de disgusto de la comida recibida. A partir de la fecha, la población ya no desea que vaya a la psicóloga a atenderlos, mucho menos dejarse atender por ella en el establecimiento. Esta situación forma parte de una barrera. La comunicación no verbal, la comunicación no verbal, como gestos, expresiones, pueden ser ofensivos culturalmente y romper la confianza. Y esto se va a convertir en una barrera de comunicación intercultural. Y esto, aunque no crean, es muy común. Es muy común. ¿Por qué? Porque siempre llega, si es que lo miraste mal, lo trataste mal, no lo atendiste bien, no le explicaste bien, no lo examinaste, o algo les disgustó, ya genera una barrera y no desean atenderse contigo, no vienen al puesto, muchas veces yo no vengo porque está la enfermera y la enfermera no me atiende bien, me grita, ¿no? Entonces, estos gestos o esta comunicación, o a veces verbal o puede ser no verbal, puede generar barreras. Entonces, hay que tener, como les digo siempre, eh, el actuar adecuado ante esta población, ¿no? Es lo más adecuado, ¿no? Continuamos. Entonces, acá ya habíamos hablado de la comunicación no verbal, que pueden ser los gestos, las expresiones, ¿no? Pueden ser ofensivos culturalmente y romper confianza, ¿no? Que se convierte en una barrera de comunicación intercultural, ¿no? Afectando la relación terapéutica aceptable por el servicio. ¿Listo? ¿Qué opina? Una pregunta también sencilla. Varón de 38 años viene acompañado por su hermano, ¿no? Para pasar atención en establecimientos de salud, solicitando referencia para iniciar tratamiento en salud mental por una presunta psicosis, ¿no? Personal de salud verifica que pacientes se encuentren en malas condiciones de aseo, vestimenta y negándose a atenderlo hasta que regrese mejor vestido y aseado. ¿Qué derecho se le está negando? ¿Qué están haciendo con ese paciente? Otorgar consentimiento informado tiene que ver, recibir información sobre no tiene que ver, recibir medicación no tiene que ver. ¿Qué está? ¿Lo están discriminando o lo están estigmatizando al paciente? ¿Por qué? Porque el paciente ya sea que no esté bien aseado, no esté bien vestido. Negar la atención por apariencia o condición asociada a pobreza, trastorno mental, consumo o abandono personal es discriminación. El que tú niegues la atención a un paciente, ya sea porque tiene un problema de salud mental, porque tiene una discapacidad, porque es de pobreza o porque tiene, digamos, algún tipo de abandono personal, es discriminación. A este paciente se le está discriminando o se le está estigmatizando. Entonces, ese es el derecho que se le está negando a este paciente. Entonces, negar la atención por apariencia o condición asociada a pobreza, trastorno mental, consumo o abandono personal es discriminación o estigmatización. ¿Correcto? Continuamos. ¿Qué opinan? La D por ahí dice. La D.
El código de ética de la función pública. ¿Qué nos dice la función? Prescribe 8 principios: respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, lealtad, obediencia, justicia, ¿no? Justicia. Y acá le han puesto que y, y equidad, ¿no? Ahora, como servidor público o funciones públicas, tiene ciertos tipos de principios éticos, ¿no? O códigos éticos. El compromiso es un valor importante, pero no está como principio. No está. No. La puntualidad, la puntualidad es una conducta. Progreso no tiene nada que ver. Veracidad, es decir, siempre hablar con la verdad, con la honestidad. Es parte de del código de ética de la función pública. ¿Ya? Entonces, la veracidad es un principio del servidor público. Continuamos. Ya vamos a terminar. Faltan 2 preguntas más, si no me equivoco. Es una pregunta sencilla también, la A por ahí. Edith, Cintia A. ¿Quién más? Los pacientes con problemas de salud mental, como alcoholismo, farmacodependencia, trastornos psiquiátricos, violencia familiar, que es responsabilidad primaria de la familia y del Estado, tienen derecho a su recuperación, a su rehabilitación y promoción de su salud mental. Por el hecho que el paciente sea alcohólico, fármaco dependiente, tenga trastornos psiquiátricos, no quiere decir que el paciente no tenga sus derechos. Tiene derechos a la recuperación, a la rehabilitación y a la promoción de su salud mental. ¿Ya? Tiene sus derechos. Continuamos. ¿Qué opinan de eso? Ahí está la B. Un paciente afectado por tuberculosis pulmonar. En segunda fase ya está de tratamiento. Pero ya la vaciloscopía está negativa, acude al servicio de odontología, ¿no? Por presentar dolor dental. El odontólogo del establecimiento se niega a realizar la atención, de acuerdo al Código de Ética y de Odontología del Colegio de Odontólogos del Perú. ¿Qué deber se está incumpliendo? A atender con la misma probidad y diligencia a todos los pacientes sin ningún tipo de discriminación. Al paciente negarle la atención por su enfermedad, ¿cómo se llama eso? Discriminación. Ya lo hemos hablado varias veces, es discriminación. Ahora, si el paciente tiene vaciloscopía negativa, ya pues ya lo puedes atender. Ya tiene vaciloscopía negativa, ya está en segunda fase de tratamiento. Que era muy común esto en el COVID, ¿no? Nadie quería que un paciente con COVID, menos los cirujanos dentistas, ¿no? No lo querían atender, ¿no? Entonces pedían su prueba de COVID negativa, ¿no? Para poder ser atendidos. Listo, continuamos. La C. El respeto a la pertinencia étnica del usuario y de su registro en el formato del GIS. El GIS es el formato que ya cuando ustedes entren a MINSA van a ver, ¿no? Hay varios, ¿no? Constituye una garantía y respeto a la identidad étnica, garantizado por el personal que registra la atención, sin discriminación por razón de raza u origen, respetando la respuesta señalada por el paciente. Este registro sigue un procedimiento y para clasificar a la persona se utiliza la lista de pueblos indígenas y originarios. Cuando ustedes hagan su registro en su GIS,
Hay una opción que te va a decir con etnias. Ahí van a registrar si eso es mestizo, si es shipibo, si es aymara. Hay una opción y el paciente tiene derecho a que lo registres como tal. A eso hace referencia. Pueblos indígenas u originarios. Bueno, de esa manera hemos concluido la clase del banqueo del día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Ahí quizás hay un par de palabras